La clase de ayer, pues instalamos nuestro proyecto. El proyecto vamos a hacer un cliente de forma dinámica generado en el frontend, o sea, de que este es un SPA, un Single Page Application. El browser va a descargar un documento HTML con lo mínimo necesario y después va a cargar un JavaScript generado por un bundler y ese JavaScript se va a encargar de generar todo el contenido de nuestra página. Inclusive pueden tener y generarse varias páginas y simular como que estuviéramos trabajando con un sitio de múltiples páginas cuando realmente es una sola. Por eso es que se le conoce como Single Page Application, CPA. En nuestro caso, la decisión que se ha tomado es trabajar con Vite como bundler y para la parte dinámica, para generar el código, vamos a utilizar una librería llamada React. React es una de las librerías más utilizadas para generar este tipo de páginas. Hay otras. Está Angular, está Velvet, está Vue, entre otros tipos de frameworks que han aparecido, pero uno de los más utilizados y en cuyo mercado todavía sigue siendo vigente y muy cotizado hoy en día es poder trabajar con React. ¿Por qué? Porque me permite trabajar en un tipo de diseño basado en componentes. Yo trabajo en pequeñas piezas y al trabajar en esas pequeñas piezas, luego de tener toda una estructura atómica de piezas, yo las uno y las armo para armar otros elementos más complejos que me termina resultando una página. Entonces, eso se vuelve extremadamente útil, ordenado y fácil de utilizar. El propósito o el objetivo del día de hoy es entender cómo hace React, qué es lo que está haciendo por debajo, porque ayer solo vimos, hey, puede hacer unas tarjetas, puede incorporarlas, puede entrar y ponerle atributos, pero al final estamos a la buena de Dios, como dicen. O sea, porque funciona, sabemos que funciona, pero no sabemos internamente qué está sucediendo y eso es lo que vamos a aclarar el día de hoy. React es una librería que lanzó Facebook, hoy en día Meta, la lanzó al público en general como un proyecto open source. Luego cometió el errorazo de intentar hacerlo una librería propietaria. Perdió un gran gama de apoyo con esa movida que tuvo que arrepentirse de su decisión y volverlo a regresar como un proyecto open source. Ahora React Foundation se encarga de mantener el proyecto vivo. Hoy en día estamos trabajando con la versión 18. Ya se están haciendo pruebas para la siguiente release que trae muchos elementos nuevos adicionales que van ayudando. React ha tenido evoluciones bastante grandes, ha tenido varios cambios. Hoy en día se puede decir de que estamos creando componentes como funciones puras y después estamos creando componentes de comportamiento o elementos que van a manejar efectos a través de hooks. Todo eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en el aspecto de diseño, en el aspecto de maquetado de las páginas y cómo hacerlo de forma limpia. Entonces, ayer creamos nuestra carpeta components. ¿Sí? Vamos a crear otra carpeta que también la vamos a llamar pages. Esta es una estructura, como les digo, bien opinionated, es bien propia. ¿Ok? No es una estándar, no es algo específico, pero sí ha sido algo que la experiencia nos ha brindado, que organiza el desarrollo y lo vuelve lógico trabajar. Los componentes son los elementos atómicos y las páginas son todos aquellos componentes agrupados, ya el conglomerado de diferentes componentes que me hacen una página completa. Entonces vamos a empezar, ya tenemos cards, vamos a crear uno, folder, que vamos a llamar header. Vamos a aprovechar el header para poder crear la página que me sirva para poder ir incorporando ya nuestros componentes atómicos y explicar cómo funciona React internamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, vamos a crear. Primero usamos header.tsx.
Ahorita les explico por qué JSX y no JS. JSX es JavaScript Extender. Como les decía, es una librería creada por Meta. Meta dice, hey, es cierto, estamos teniendo HTML, estamos teniendo JavaScript, y resulta que al tenerlos separados los dos elementos funciona, es organizado, es las mejores prácticas, pero llega a un punto en donde el DOM requiere tantas actualizaciones que resulta en una experiencia pobre para el usuario. Ustedes han entrado a sitios que utilizan un esquema que requiere demasiado cambios en el DOM, ustedes van a encontrar una experiencia que se siente como temblorosa. Empieza a temblar la pantalla. Y eso no es porque su máquina se quedó sin CPU, es simplemente porque el renderizado es tal que prácticamente no aguanta la velocidad de refrescamiento, entonces se mira como que se está vibrando, como que está temblando la página. Hoy en día pues hay más poder de procesamiento, entonces es un poquito más difícil visualizarlo, pero sí se da. Entonces esta gente dice, no, vamos a implementar algo propio. Entonces, prácticamente toda la sintaxis que nosotros estamos usando de React no es Java compatible, es decir, JavaScript compatible. Es decir, no se puede ejecutar de forma directa en el browser. ¿Ok? Es un JavaScript que necesita pasar por otra herramienta que convierte estos elementos propios en código puro JavaScript. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Por ejemplo, en este caso, vamos a empezar y vamos a decirle, ¿saben qué? Vamos a crear una constante que se llama header. Esa es mi función. ¿Ok? Como es una función, la declaro como una función de flecha gorda. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es export alt header. Aquí vamos a hacer una pausa. Todos estos componentes en el mundo de JavaScript se le conocen como módulos. ¿Ok? Los módulos definen objetos, funciones, clases, antes, etcétera. Pero todas estas definiciones quedan internas dentro del módulo. Solo puedo trabajarlos dentro de este archivo, acceder a ellos de este archivo. Si yo quiero exponerlo, lo tengo que exponer. A eso se le llama expone el API módulo. Y eso lo hacemos con la instrucción export. Export lo que hace es exponer, vamos a llamarle la entidad, hacia otros módulos. Entonces hay un export especial porque yo puedo tener diferentes exports dentro del mismo módulo. Por ejemplo, yo puedo decirle export i es igual a math. ¿Qué yo estoy haciendo con esto? Estoy exportando una API llamado PI directamente. Entonces yo tengo que ir a buscar PI. Y también estoy exportando algo por defecto llamado header. Estoy exportando esta constante header que es una función. Ok, entonces desde otro módulo, por ejemplo, app.jsx es otro módulo, para poder importarlo, por defecto solo pongo el nombre de una variable. Iríamos a components, header. Ok, así directamente, sin ponerle llaves alrededor de la variable, estoy buscando la exposición por defecto. La exposición por defecto en este caso va a ser header. Por tanto, la variable header que estoy declarando aquí va a ser específicamente este default. ¿Ok? Ahora, si yo quiero acceder a pi, el pi como no es parte del default, yo tengo que extraerlo utilizando llaves y decirle, ¿saben qué? Además de header, necesito extraer pi, como está el objeto puesto, me va a extraer
el nombrado, el export nombrado PI, en este caso va a ser igual a la constante PI de la librería matemática nativa de JavaScript. ¿Queda claro esto? ¿Cuándo uso llaves? ¿Cuándo no uso llaves para hacer los imports? No entienden esta parte, se me van a enchubular en lo grande. ¿Se entiende? Ok, ¿cómo? Ok, ok, no. Veamos. En este mundo de React, que estamos trabajando con JavaScript, estamos trabajando con un esquema de módulos. ¿Ok? ¿Qué es un módulo? JavaScript es simple. Un módulo es un archivo. Ese archivo contiene la definición de objetos, funciones, clases, constantes y enumeradores. ¿Ok? Entonces, header JSX para React en este caso y en este caso el entorno de Vite es un módulo. ¿Ok? Ahora, el módulo por naturaleza podríamos decir que tiene un contexto privado. O sea, que esta constante header y el math.py solo lo puedo usar dentro del mismo módulo. No lo puedo usar por otros. O sea, app.jsx, que es otro módulo, no lo podría usar si yo no exporto esa interfaz. Pero estoy declarando que se exporte, en este caso PI directamente, y se exporte de forma predeterminada, default, el objeto header. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, entonces, de otro módulo, estamos hablando del header, del módulo app, yo necesito utilizar lo que me expone el módulo header. ¿Ok? Lo que está expuesto por default, lo que está expuesto de forma predeterminada con el default, se extrae simplemente declarando una variable. No está entre elementos. ¿Ok? Por ejemplo, greetings está solamente verlo sin que esté con llaves, significa que en la variable, en el módulo greetings, esta es la exportación por defecto. En cart lo mismo. En el módulo de cart, la exportación por defecto tendría que ser un card. Lo podemos ir a ver. Módulo greetings, export default. Ni siquiera tengo un nombre, solo estoy exportando directamente la función. Y lo mismo sucede en los cards. Export default, y lo que estoy exportando es la función como tal. Ni siquiera estoy nombrando la función, solamente estoy exportando directamente la función como tal. ¿En dónde nombro la función? Porque es la exportación por defecto. Hasta ahí queda claro. Estimado. Ok, ahora tenemos este otro, que es el del header, que es una exportación nombrada, es una exportación que tiene nombre. En este caso, el nombre es PI. No es, si te fijas, no está con el default. Solo puedo tener un default o un módulo, pero puedo exportar diferentes elementos nombrados. En este caso, estoy exportando PI. Para poder acceder a él, yo necesito envolver el nombre de la exportación de llaves. No lo hago. Header no va a saber, el módulo no va a saber qué va a ir a esa variable. Ahora sí, perfecto. Ok, entonces, ahorita pues solo vamos a ocupar el header, el que vamos a hacerlo y no lo vamos a usar aquí en el app. Vamos a ir cambiando las cosas. Vamos a definir qué va a ser el header y vamos a retornar algo llamado un JSX. JSX es un invento Facebook
de definir a pseudo HTML de JavaScript. ¿Ok? La única regla que tienen los componentes es que siempre tiene que tener un elemento padre, ya sea un fragmento, esta es una etiqueta especial de de JSX, indica fragmento, o una etiqueta HTML real, válida. En este caso el section es válido. Siempre debe devolver uno único en específico. Ahora, interno a eso, si ustedes se fijan, es una sintaxis de HTML, pero estamos devolviendo esa sintaxis de HTML como que si fuera algo de JavaScript. Esa es la ventaja del JSX. ¿Qué sucede con esto? Vamos a ponerle, vamos a ponerlo como ese. Header. Vamos a ponerle aquí 1, title, av, l, vínculo. Después lo vamos a cambiar. 1, vamos a poner 2 y ok. Y ese es mi componente del header, algo sumamente simple, algo sencillo. Vamos a borrar este de aquí. Vamos. Ok, y lo que tengo aquí es observen HTML, JavaScript. Eso es algo que antes no se había visto, era totalmente improbable. Antes para hacer eso uno tenía que hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo entre comentarios solo para visualizarlo. Con JavaScript Vanilla habría que hacer esto. Let header igual a document.create element y poníamos header. Ok, después teníamos let header title es igual a document.create element 1. Luego ya van viendo por dónde voy, ¿verdad? Esto es extremadamente tedioso. Y ahí tengo que crear los LI, las opciones. Entonces, y no continuamos. Esto ya se me extendió mucho. Después había que adjuntar cada uno de los elementos, después establecer el línea HTML para cada uno. Ustedes observan la cantidad de código que había que generar solamente para poder crear este elemento a partir de JavaScript directamente. Entonces el JSX lo que hace es todo esto por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Y no lo genera directamente en el DOM, lo genera en algo llamado el Shadow DOM. ¿Ok? Ese Virtual DOM, perdón, no Shadow DOM, es una copia de lo que está en la página viéndose. Entonces, cuando el Virtual DOM cambia, hay una acción que hace cambiar ese Virtual DOM. Lo que hace React, en este caso, es revisar lo que está en el Virtual DOM, revisar lo que está en el DOM real, encontrar todas las diferencias y a un solo paquete, solo tirón, aplica todas las modificaciones de un solo que encontró. ¿Eso qué permite? Permite que la pantalla solo se renderice una vez, no tantas veces. Y eso reduce ese flicker y hace que la reacción sea mucho más rápida. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, a esto se le conoce como JSX. Nuevamente, las reglas, cada componente debe devolver un nodo únicamente. Y aquí solo se devuelve un nodo, header. Internamente tiene nodos anidados, pero al final la regla me dice el nodo último, el nodo final puede estar. Si yo cometo el error y le digo aquí que quiero poner un main,
me va a tirar un error y me va a decir, hey, no es permitido enviar varios elementos padres, solo uno. Por eso es que ahorita ya me lo está marcando como error. JS expression must have one parent element, solamente uno. Esto no se permite. ¿Capich? Puede crear otro componente con el main, sin ningún problema. Entonces vamos a ver eso. Por ejemplo, vamos a crear otro. Vamos a crear el footer. Perdón, casi no se le entiende. Si se manda el llamar desde el index, sí, 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 sí. Por ejemplo, este ya lo podemos utilizar. Vamos a hacerlo de la PPJS. Vamos import header from components header. Ok. Aquí tengo los readings anteriormente. Vamos a poner el header. Pero si se fijan, no estoy poniendo todo completo. Solo estoy poniendo esta variable header como que si fuera una etiqueta. Entonces prácticamente lo que se me va a generar es toda esta estructura. Ok. Vamos a ver si lo podemos correr. Terminal dev, correrlo. Uy, claro. CD 2024. Ahora sí, ya estamos corriendo. Actualizamos. Ahí está el title y las tres opciones. Ya puse el header. Ok. Y entonces aquí estamos armando todo ese tipo de, se llama, de, de composición. Es como que estuviera armando Legos. Entonces por eso quería hacer el footer. Vamos a armar el footer aquí. New file. Ahora, si se fijan, hay una interesante situación aquí. Todos los componentes que yo desarrollo, que yo hago, que son míos, ya están en mayúsculas. Todos los componentes que lo soporta de forma nativa React están en minúsculas. ¿Ok? Entonces así usted puede diferenciar. Esta es la diferencia entre el header nativo HTML y el componente header que nosotros estamos componiendo. ¿Por qué? Porque está en mayúsculas. Entonces vamos a armar el footer. Vamos a usar export default. Estamos exportando directamente. Simplemente exportamos la función como tal. Necesitamos retornar footer. Vamos a poner un paragraph y le decimos copyright 4. ¿Ok? Ese va a ser mi footer. Simple. Y pues ya lo puedo incorporar. Entonces también voy a agarrar import footer from components footer y vamos a aplicarlo abajo. No le mandamos parámetros, lo podemos auto hacer. Ok, entonces ahora pueden observar, tengo el copyright única en la parte de abajo. Y así puedo empezar armando elementos tras elementos. Y como tengo el card, está dentro de un div, podemos combinar eso para un contenedor. Tenemos el greetings como otro componente. Y esta es la ventaja del JSX que nos permite. Ahora, ¿qué ha sucedido internamente? ¿Cómo se genera esto? Esto no me genera un HTML. Compruebo aquí, solo les digo use source code. Ta, view page source. ¿Ta? Si se fijan, el page source no me devuelve realmente todo lo que yo estoy visualizando, solo me devuelve un div sin contenido.
Ok, eso es lo que les quería mostrar. El page source no tiene nada, pero estoy viendo componentes establecidos. Ahora voy a inspeccionar este elemento y les voy a mostrar el código JS generado. Ok, en sources ustedes van a ver que aquí yo voy a tener todos los elementos que están corriendo. Ahorita están como un base, pero si observan, realmente no tengo el JSX como tal, sino que tengo, vamos a ver si puedo abrir el del header. Este es el módulo definido, este es ya la compilación en módulos propios de JavaScript para el tamaño. Entonces, si ustedes ven todo este JavaScript, lo que está haciendo es agregando los índices UL, A, solo, varios A, que son los hipervínculos, a opción 2, a opción 3, y van incorporándolo y lo van anidando. Pero el header, si al final export default header, y hacen un registro internamente. Entonces ustedes pueden ver que prácticamente JavaScript está generando todo esto por mí. El módulo de React ya solo hace el bundle. Y esto es lo que se traduce en lo que nosotros estamos viendo interno. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, estimados? Sí. No, también se puede. Lo que pasa es de que en este punto lo que les mostré es el código fuente, pero el DOM es otra cosa. Recuerden que les mencioné el DOM. Aquí yo tengo todo el árbol, el DOM de lo que está generado. Entonces, si yo quiero algo que me gusta y quiero visualizarlo bien, pues yo puedo agarrar y decir, hey, selecciono todo esto. A ver, el HTML, le digo, hey, vamos a editar HTML. Selecciono todo, control A, lo copio y ya tengo ese HTML puesto. Es la representación del DOM, lo que se ve ahí. ¿Ok? Pero esto es generado en el momento, directamente cuando se ejecuta JavaScript. ¿Capich? Ok, perfecto. Con esto prácticamente cumplimos el objetivo del día de hoy, que es mostrarle cómo funciona JSX. Vamos a la segunda parte, que es ya vamos a ir a estructurar nuestro proyecto. Nuestro proyecto consiste de dos páginas. Un buscador de Pokémon que me permite buscar o navegar por la cantidad de tarjetas de Pokémon según lo que me va a brindar el API. Y un visor de la tarjeta, detalle. Dos páginas como tal. Entonces ya tengo un header, ya tengo un footer. Todavía no hemos puesto CSS, pero podemos ir maquetando las dos páginas como tal. Vamos a armarlas como tal aquí en la parte de pages. Vamos a dar primero un home.jsx y vamos a crear otro llamado detail pocket. Ok, ¿qué quiero hacer con esto? Ok, vamos a empezar con Pocket Card. Export alt con una función y creamos en este punto torno section. Vamos a hacer una Pocket Card solamente. Y el home, hacer lo mismo. Sería export alt nuevamente home. Turn section
Dos había puesto, ¿verdad? Pocket Card, HTML. Ok, entonces importamos. Prácticamente vamos estos dos en cada uno de ellos. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner footer, header. Ok, entonces aquí esta etiqueta así es para crear un, por así decir, un padre virtual. Ese realmente no se renderiza, es algo conocido como fragmento en este mundo. Ok, y aquí tengo que irme para atrás porque pages. Pages, bajo atrás, los components. Entonces prácticamente esto mismo. Vamos a poner en el Pocket Card. Ok. Y en app ya no ocupamos todo esto. Vamos a ver qué vamos a hacer. Tarjetas no las ocupamos ahorita, la vamos a quitar. El footer este no. Readings. Lo dejamos appjs. Y aquí hacemos el import de home, que va a ser nuestra página. Vamos en pages. Y pages. Ok. Y ahorita lo vamos a imprimir ambos. Home. Pocket Card. Veamos qué sucede ahora. Ustedes observan, tengo los dos. Title con homepage y otro title con Pokémon Card. Mañana vamos a implementar una herramienta llamada React Router DOM. Esta herramienta me va a permitir poder navegar entre las dos pantallas y regresar sin ningún problema. En estos momentos tendríamos que usar un estado en app para poderlo hacer. No es difícil. No viene ahorita en el contenido porque todavía hace falta ver hooks, pero se los puedo adelantar cómo funciona. Vamos a poner use date de React y aquí creamos constant. Ok, prácticamente usando el estado yo puedo cambiar de un valor a otro. Entonces puedo poner aquí, vamos a poner dos variables. Aquí vamos a poner el vínculo. Le decimos son click. Eso lo vamos a ver mañana, propiedades. Y le decimos page home. Y ponemos el hipervínculo. Y aquí lo que vamos a hacer es tomar una decisión. Si el current page
igual a home. Y aquí page. Ok, observen las llaves. Las llaves lo que me dice es de que todo lo que está dentro de esas llaves es código JavaScript que se tiene que ejecutar. Entonces aquí simplemente estoy diciéndolo que si el current page es igual a home, entonces renderice home. Y si el current page es igual a Pokémon, también renderice Pokécard. Y con los hipervínculos lo que estoy haciendo es cambiando con el set current page cuál de los elementos va a estar guardados en la variable current page. Ya se lo voy a explicar mejor con esto de los hooks, pero con esto pues yo puedo visualizar super error. ¿Ver? Ver qué error se tiene. Varios re-renders. A ver, algún errorcito. Oh, tratando de... Ok, entonces si se fijan, solo imprimió homepage. Tengo home y Pocket Card. Ahí tengo un error de typo. Por ahí tengo que corregirlo. Si doy clic a Pocket Card, me dice Pocket Card Title. Si le pongo home, me sale homepage. Entonces ya estoy haciendo una navegación interna. Pero esto lo estoy haciendo bien a patita. Demasiado a patita. Eso lo vamos a corregir. Vamos a usar una librería que hace eso más fácil llamada React Router DOM. Si quieren investigando, pues bienvenido sea. Y con esto terminamos el día de hoy.